Pero antes de compartir la palabra, la sierva de esta casa, yo le compartía ayer algo y me pidió que, bueno, yo se lo iba a decir al pastor, pero me dijo, no, que sea una sorpresa. Yo estaba, no sé, investigando en la palabra y yo quiero que me acompañéis, no en la prédica todavía, es algo que quiero dejaros en el corazón, porque hay muchas veces que las personas dicen, ¿quién ha escrito la Biblia? Eso lo han escrito los hombres. Y muchas veces incluso puede venir la duda a nosotros. Pero yo quiero en esta mañana poneros no una duda, sino todo lo contrario. Quiero enseñaros algo. Mirad, vamos a ir un momentito a Génesis 1, primer capítulo de Génesis, versículo 1. Es el primer libro de la Biblia. Y me llama la atención algo que estuve compartiendo con la sierva. En Génesis 1:1, si leemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y lo leemos así en castellano. Bueno, creemos que Dios creó los cielos, creó la tierra, lo dice aquí en la palabra. Pero cuando nosotros escudriñamos dentro de la palabra en el idioma hebreo, me llama la atención lo siguiente. Génesis 1:1 se compone de 7 palabras. ¿Qué he dicho? 7. ¿Y el 7 es? ¿Número de qué? Perfección. Lo segundo que me llama la atención es que en el alfabeto hebreo la primera letra es Aleph y empieza por la Bet, por la segunda letra. La letra Bet en el idioma hebreo arcaico eran dibujos lo que lo representaba. Entonces la letra Bet está representado por una casa. ¿Por qué Dios quiso escribir, empezando la palabra de Dios, con la segunda letra? Si representa una casa, ¿qué es lo que quería hacer Dios en la tierra? La casa del hombre. Si contamos el número de letras que hay en las 7 palabras son 28. Y 28 es múltiplo de 7. 4 por 7, 28. Si sumamos 2 más 8, nos da 10. Y 10 es el número de perfección, de lo completo. Y si sumamos 1 más 0, nos da 1, la unidad. Dios es 1. ¿Vais cogiendo lo que digo o lo vuelvo a repetir todo? Bien, seguimos. Me llama la atención que en el idioma hebreo hay 7 palabras, pero solamente se traducen 6. 6, que voy a decir algo importante. La quinta palabra no se traduce. Contar esto, 7 palabras en hebreo y la quinta no se traduce. ¿Qué tiene de especial ahí y por qué está puesto? Eso es una palabra que no puede traducirse. Es la primera letra, Aleph, y la última letra del abecedario, Tav. Y la Aleph y la Tav, ¿qué significa? Yo soy el primero y el último. Y está puesto en el número 5, que es el número de la gracia. ¿Qué os parece esto? Hay una cosa que me llama la atención de la sexta palabra. La sexta palabra es Vet. Vet significa y, la traducción nuestra, y. Pero está compuesta de 3 letras, Vav, Aleph y Tav. ¿Qué significa esto? En el dibujito, la letra Vav es un clavo. La letra Aleph es la cabeza de una res. Y la letra Tav es una cruz. ¿Qué significa esto espiritualmente? Es un clavo, un líder y una cruz. Y estamos hablando de que Dios hizo cielos y tierra, ¿cierto? Y esa I, representada por esos dibujos, ¿qué significa? Que Cristo vino a unir el cielo con la tierra. Amén. Termino con algo importante, porque esto sería muy extenso. Esto, la pastora y yo ya tendremos rato. La escribiré desde Madrid sobre esto. Vamos a acompañarme a Éxodo 17:12. Libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 12.
es cuando hay una guerra con Amalek, con los amalecitas. ¿Y qué ocurre ahí? Ahí cuando Moisés levantaba sus brazos y levantaba su vara, el pueblo ganaba la batalla. Pero cuando se cansaba, el pueblo perdía. Entonces fue ayudado por Aarón, su hermano, y por Hur. ¿Cierto? Bien. Entonces, mirar el versículo 12. Dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. La roca es Cristo. Descanso. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos, ¿qué dice? Firmeza, hasta que se puso el sol. Ahí la palabra firmeza es la palabra emuná. La palabra emuná significa fe, fidelidad, firmeza. Y la palabra emuná, fe, no es la fe como nosotros estamos acostumbrados a creer. La fe verdadera se basa en las promesas de Dios. Y eso necesita una espera, como dice en Hebreos. Ahora, ¿qué tiene de especial esta palabra, firmeza, emuná? Su letra central es el clavo. Si nosotros no tenemos fe y no tenemos la firmeza de un clavo, no tenemos fe. ¿Amén? Esto es lo que os quería enseñar. ¿Lo habéis entendido? Si no, luego al final del culto, si alguien tiene una duda, me lo pregunta para no alargar esto. Pero os ha parecido interesante, ¿no? ¿Qué hombre tiene la capacidad de sentarse y empezar a pensar eso y luego empezar a escribir de esa forma? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Voy a hacer lo que cuadre con esto. Y así toda la Biblia está escrita igual. ¿Amén? Así que os animo a que investiguéis. Bien, podemos empezar con la palabra de Dios. Hoy, con lo que es la palabra. Quiero recordar que esta casa ha recibido algo muy especial. Y ha sido lo de la famosa cueva de Adulán. Esa famosa cueva de Adulán, hemos visto que llegaban todos los que estaban débiles, que estaban debilitados, los que estaban endeudados, y todos los que tienen necesidades. Y esa cueva representa el corazón de Dios. Amén. Vimos que cuando nosotros entramos en esa cueva, Dios forma hombres y mujeres valientes. Amén. Vimos también cómo esos hombres valientes apoyan a su líder, apoyan a lo que es el siervo de Dios. Vimos cómo hay esa unidad entre lo que es digamos, el pueblo y lo que es el líder. Vimos también que hay veces que nosotros tendremos que recurrir a volver otra vez a la cueva de Adulán. ¿Por qué? Porque tenemos que volver al corazón de Dios, porque como David tenemos que fortalecernos en Dios. Vendrán pruebas, vendrán dificultades, pasaremos por desiertos, pero Dios no nos va a abandonar. Y saldremos con nuevas fuerzas para poder seguir luchando. Amén. Aprendimos también acerca de lo que es el temor de Dios. No podemos tener un amor sincero a Dios si no le tememos. Y vimos que el temor de Dios es de dos formas. Una, teniendo reverencia, tenemos respeto delante de su presencia, pero también tenemos terror. ¿Por qué? Porque cuando Dios se levanta del trono airado porque hemos pecado, temblemos. Dios nos consiente todo. Me puede llamar papito, Diosito, lo que quieras, pero cuando hay pecado se acabó. ¿Cierto? Entonces, hoy voy a hablar de un matrimonio, algo inseparable. La primera cosa que hemos visto es el temor de Dios. Pero yo quiero hablar en esta mañana lo que Dios ha puesto en mi corazón sobre lo que es el celo por Dios, por su casa y por las cosas de Dios. Amén. De modo que el matrimonio inseparable es temor y celo. Así que vamos a empezar con la palabra, con esta reflexión. Y vamos a comenzar con el libro de Éxodo. Todos conocemos la historia de cuando Jesús entró en el templo, ¿verdad? Y hemos visto películas, yo he visto películas que hasta pega con un bate de béisbol. Cuando tú lees las Escrituras en el original, Jesús lo que hizo fue derramar las mesas con el fin de que los cambistas pudieran recoger.
Cuando soltó las palomas, la paloma es un animal que vuelve otra vez de donde salió, a su palomar, no se pierde. Y las ovejas, aunque sean dispersadas, siempre conocen a su pastor. Entonces, Jesús, en su amor, nunca utilizó ese tipo de violencia. Pero sí utilizó el celo por la casa de Dios. Y nos quedamos con eso. Y yo decía, Señor, eso está bien, pero ¿dónde comienza tu celo? De modo que me acompañéis a Éxodo capítulo 34, versículo 14. Éxodo 34, 14. Y aquí viene el origen. Dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es... ¿Cómo se llama Jehová? Celoso de nombre. Es Dios celoso. Su nombre es Elcana. Elcana, mejor dicho. Acento a la última. Elcana, Dios celoso. Jehová es su nombre, pero luego tiene una serie de atributos que le dan otros nombres que caracterizan lo que Dios es. De modo que Elcana, lo que significa es que su nombre, aparte de Jehová, tiene un nombre que es Dios celoso. Pero vamos a entender ahora qué es eso de celoso. Yo cogí en el diccionario y busqué qué son los celos. Todos sabemos qué es celos. Hay personas que matan por celos. Hay personas que cuando están enamorados de la otra persona y cree que alguien la está mirando o alguien intenta quitársela, se pone celoso y puede llegar a matar. Ese no es el tipo de celo de lo cual está hablando aquí de Dios. De modo que los celos podríamos decir que es una respuesta emocional que surge cuando una persona se siente amenazada hacia algo que considera como suyo propio. Eso es lo que dice el diccionario. Me siento amenazado que me la van a quitar y entonces yo me pongo celoso y puedo utilizar la violencia. ¿De acuerdo? Esos son los celos. Entendemos aquí en la palabra de Dios que el celo de Dios no es eso. Aquí se refiere al esfuerzo, al desvelo y al cuidado que Dios tiene para que se cumpla su pacto. Os lo repito. El celo de Dios es el esfuerzo, el desvelo y el cuidado que tiene Dios de cumplir su pacto. Y ahora veremos cuál es su pacto. De modo que hemos visto que el Caná es uno de los nombres de Dios, lo mismo que el Elión, que significa el Altísimo, o el Olán, que significa el Dios Eterno. Y aquí decimos que Dios es el Caná, es decir, el Dios celoso. Ese es su nombre. ¿Cuál es el pacto entonces por el cual Dios tiene celo? El pacto que tiene Dios con su iglesia es el pacto del matrimonio. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura para Cristo. ¿Qué somos nosotros la iglesia? Una virgen pura. Muchas veces dicen algunos que Cristo se casó. Y digo, eso es imposible. Cristo se mantuvo virgen hasta el final porque Él está esperando a su esposa, la iglesia. Por eso su esposa, la iglesia, tiene que permanecer virgen hasta que se encuentren con su esposo. Y para eso tiene que tener celo y tiene que tener temor. Este es el pacto que Dios tiene que proteger, que se esfuerza porque ese pacto llegue hasta el final, que se desvela y que cuida. Es una relación amorosa del esposo con su iglesia. Por eso nos exige fidelidad, nos exige firmeza, nos exige emuná, lo que acababa de decir hace un momento. En el centro está el clavo, firmeza. Cuando nosotros utilizamos un clavo para clavar algo es para que algo se mantenga firme. De modo que nuestra fe tiene que ser como ese clavo, firme, inconmovible. Por eso, en ese celo, Dios nos exige a la novia, nos exige un amor único, pero también un amor que permanece, es permanente.
No es ahora siento y mañana no siento, como le pasa a muchos cristianos. Hoy siento, mañana no siento. Si me siento bien, voy a la iglesia. Si no me siento bien, no voy a la iglesia. ¿No estás enamorado? Pero nuestro celo no tiene que ser solamente hacia Dios. Nuestro celo tiene que ver también con su casa y tiene que ver con las cosas de Dios. ¿De acuerdo? Por ejemplo, celo por la palabra. Por ejemplo, celo por el templo. El templo es su casa y ahora veremos cuál es su casa. El ejemplo que yo contaba al principio lo podemos ver en Mateo 21:12. Mateo 21:12. Esta es la figura que se nos ha quedado guardada en el recuerdo, sin contar con lo que decía antes en Éxodo. Su nombre es celoso. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Eso es celo. Eso es el anhelo de cuidar el templo, de cuidar la casa de Dios. Porque la casa de Dios tiene que ser ese lugar de intimidad que tenemos nosotros con el esposo por medio de la oración, por medio del clamor, por medio de la alabanza. No es un lugar para hacer negocio. No podemos traer las cosas del mundo a la iglesia. A mí me llama mucho la atención que muchas iglesias, y digo muchas porque las hay, venden empanadas, venden libros, venden, como decís vosotros, CDs, decimos nosotros. Venden. Es que tenemos que ayudar a los jóvenes. Perdón. Cuando tú estás dando tu ofrenda, cuando tú estás dando tus diezmos, es para eso. Y si necesitas un extra, hazlo de forma que no se convierta la casa de Dios en un negocio. Vamos a ver un ejemplo de celo humano. Acompañadme, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Y dice... Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a los profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Al margen de que él se estaba escondiendo y estaba huyendo de Jezabel, Elías, vemos que el celo que tiene él por la casa de Dios es por tres cosas. Dejaron el pacto. Derribaron los altares de Dios y encima matan a sus profetas. Vemos que el celo de Dios se centra en esas tres cosas. Vamos a ir también al Salmo 78, 56. Salmo 78, 56. Dice, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos y provocaron a celo con sus imágenes de talla. ¿Os dais cuenta por qué tuvo celo Dios? ¿Por qué estaba enojado? Ni guardaron los testimonios. Se rebelaron. Se enojaron con los lugares donde verdaderamente se hacían los sacrificios a Jehová. Y encima se hacen imágenes. Hemos dicho que Dios es nuestro esposo. Y estamos viendo que aquí se le están metiendo amantes. Por eso Dios se pone celoso. Ahora yo te pregunto, ¿qué amantes estás escondiendo tú en el lugar de la intimidad? Jesús se enojó por los negocios que se hacían en el templo. La casa de oración no es para hacer negocios, no es para compraventa. La casa de oración es para tener intimidad. Dice 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 16. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 16.
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Es decir, ¿cómo pueden estar de acuerdo la casa de Dios con la idolatría? Porque vosotros, ¿quiénes sois vosotros? Todos nosotros, que somos templo de Dios. ¿O no? ¿Amén? Dice, como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Dónde va a habitar Dios? Entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Él habita en nosotros y no en templos de manos hechas por el hombre. Él habita en el corazón del hombre. Pero para que habite hay que preparar un lugar. Y si ese lugar hay amantes, difícilmente podemos tener a Dios. ¿Estamos entendiendo cómo nos ve Dios? ¿Estamos entendiendo, o mejor dicho, estamos preparados en santidad para que Dios habite en este templo? Jesús estaba sentado en majestad en el trono y sigue sentado en majestad. Y yo te pregunto, ¿dónde están puestos tus ojos? ¿En el rey o en el trono? Piénsalo. Y me vas a decir, en el rey, no corras tanto. Porque cuando nosotros apartamos nuestros ojos del rey y ponemos nuestros ojos en el trono, ¿qué empezamos a mirar? El yo, nuestro ombliguito, lo material, lo físico, todo aquello que es nuestro. Hemos apartado los ojos del que es el todo para mirar aquello que es del mundo, aquello que es físico. ¿Dónde están nuestros ojos? ¿En el rey o en el trono? Porque no es el propósito de Dios que nosotros miremos al trono. Ese no es el propósito de Dios para su esposa, la iglesia. Nuestros ojos deben ser centrados en el rey, en el esposo. Y ese es el anhelo de Dios. Que mantengamos nuestra mirada fuera del trono, mirando al que está sobre él. Que seamos... Fíjate lo que te voy a decir, que seamos celosos de la unidad y del pacto del matrimonio, de ese compromiso que Dios guarda con celo. Vamos al libro de Cantares, capítulo 1, versículo 4. Libro de Cantares, capítulo 1, versículo 4. Dice, atráeme. No somos nosotros los que decimos, nos atraes. Estamos diciendo, atráeme, en pos de ti correremos. El rey es el que me mete, fíjate, dice, el rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino, con razón te aman. Es la novia la que es llevada a ese lugar, ¿te das cuenta? No somos nosotros los que vamos porque queremos. Es el novio el que nos invita a nosotros a ir. Y ese lugar íntimo no va cualquiera. Siempre a ese lugar, en la cultura hebrea y en la cultura, lo que es semita, todo lo que es la cultura de entonces, solamente llegaban los más íntimos. Y Dios te está diciendo en esta mañana, tú eres íntimo para mí y por eso yo te llevo al lugar de la intimidad. Dice, atráeme, llévame. Dios es el que nos lleva, es el que nos atrae a sus cámaras, a su intimidad. Dice el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 4. Dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Mira lo que está diciendo aquí. El celo de Dios es, hemos dicho, el esfuerzo de Dios por mantener ese compromiso del matrimonio, el desvelo, el cuidado de su amada, y Él es el que nos atrae. Y está diciendo aquí con cuerdas humanas, las cuerdas que usaban para guiar a los bueyes. Son las cuerdas, para ponerlo más claro, es cuando un papá coge a su niño, a su bebé, y le ayuda con amor a que camine, a enseñarle a caminar. El labrador
a veces desataba a su animal para que pudiera comer. De modo que quitaba el yugo del cuello y le ponía delante alimento para comer. Ese es el amor de Dios. Es el amor que nos ata con ese amor. Es el amor que nos quita el yugo y es el que nos alimenta. Esa es una de las labores de un esposo. Sustentar a su esposa. ¿De acuerdo, Mónica? Tu esposo te tiene que dar. Vemos que es una figura también de cómo Dios, por amor a su pueblo, liberó a su pueblo del yugo de Egipto. Y cómo los alimentó en el desierto, porque decimos, el desierto es el lugar de la prueba, para luego ser aprobado. Pero en ese desierto, Dios no deja de alimentarte. Pero ¿sabes lo que pasa? Muchos fracasan en esto por algo muy importante, porque solamente quieren liberación. Ah, no, pastor, yo quiero ir a tal iglesia porque allí hay liberación, hay sanidad, hay prosperidad. Y yo digo, qué pena, no anhelan el reposo de Cristo. Israel y ahora la iglesia son fruto de la obra de Dios. Él es el que nos escoge, Él es el que nos modela, pero conforme a su voluntad. ¿Nos dejamos modelar de verdad? Porque además nuestro esposo es redentor. Y vemos que es un Dios que se desvela, que tiene celo de esfuerzo, de desvelo, de cuidado y de redención. Mira, Isaías 54:5. Dice, porque tu marido, ¿es qué? Tu hacedor. Jehová Shebaot, Jehová de los ejércitos, es su nombre. Y tú Gaal, Redentor, el Santo de Israel. ¿Qué es? Jehová Shebaot. Y también es nuestro Gaal, nuestro Redentor. Dios de toda la tierra será llamado. ¿Qué es tu hacedor para ti y para mí? Nuestro esposo, nuestro marido. Una de las cosas que David quiso y se esforzó fue en construir una casa para Dios, un lugar para que pudiera él y pudiera el templo tener intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque David era un hombre que tenía celo por Dios y por las cosas de Dios. ¿Sabes una cosa? Dios viene a habitar solamente cuando tú le preparas un lugar. ¿Cómo es el lugar donde tú, en el corazón, has preparado para que Dios habite? ¿Tiene amantes? ¿Estamos gozosos de estar hoy aquí? Mira lo que dice el Salmo 122:1. Salmo 122:1 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿De qué forma escribió David esto? ¿Qué estaba pensando? A mí eso me hace ver que, yo sé que algunos de vosotros venís de muy lejos. Me decía el otro día un hermano, para 20 minutos tardé casi hora y media en venir. ¿Pero por qué vino entonces? ¿Por qué después de hora y media estar ahí aguantando el tráfico, vino a la casa de Dios? Celo. Pero hay muchos que dicen, esto está muy lejos, ya me quedo en casa. Juan 6:26 dice, Juan 6:26 dice Jesús. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis, mejor dicho, el pan y os saciasteis. Como decía en cierta ocasión alguien, come panes y traga peces. Algunos se acordarán de esto, ¿verdad? Come panes y traga peces. Y la verdad es que es verdad. Vienen nada más que a recibir y cuando han recibido, desaparecen.
¿Qué tenía entonces David en la mente cuando escribe ese salmo que dice que venían con regocijo a la casa de Dios? El otro día estábamos comentando del Valle de Lágrimas. El Valle de Lágrimas realmente no existe físicamente. Dentro de todos los valles que se pueden estudiar en la palabra de Dios, no hay una ubicación geográfica del Valle de Lágrimas. Entonces, ¿qué significa ese Valle de Lágrimas? Ese Valle de Lágrimas significa lo que los peregrinos tenían que pasar para llegar al templo de Jerusalén. Pasaban por lugares desérticos. Lugares desérticos no es como el desierto de Sahara, por ejemplo, que es todo arena. No, esto es sequedad de piedra, donde hay serpientes, donde hay escorpiones, pero también hay ladrones. Y cuando alguien salía de su hogar para ir al templo de Jerusalén, iban con el temor de si volverían otra vez a sus hogares. Porque si fueran asaltados o fueran mordidos por una víbora, ya no regresarían. Entonces David se centra en ese esfuerzo que ellos tenían en su corazón, ese celo por llegar al templo, por llegar a la casa de Dios. Y eso, hermanos, es lo que yo quiero en esta mañana decir. Mira, si nosotros todos, yo primero, no tenemos ese celo por estar en la casa de Dios, por alegrarnos todos juntos en esa armonía como hermanos, no entendemos lo que es el matrimonio, no entendemos lo que es el celo, ni tenemos ni idea de lo que es el temor de Dios. Porque a veces podemos sentir en la casa que venimos por rutina, pero otras veces por delicia, por ese anhelo de estar con los hermanos gozándonos en la casa de Dios. Y que aunque estemos pasando por pruebas, aunque estemos pasando por ese valle de lágrimas, anhelamos en nuestro corazón estar todos juntos adorando y alabando a Dios. ¿Amén? Hay muchos cristianos que solo son nominales. Por eso a mí esa palabra cristiano es muy general. Eso fue un mote, una especie de insulto que se puso en Antioquía. Pero realmente Jesús vino a hacer hijos. El Evangelio de Juan nos dice que Él vino a hacer hijos. Y muchas veces los cristianos nos pavoneamos o presumimos, para que lo entendamos, de que somos cristianos. Tenemos ese nombre de cristiano. Pero lo que decía ayer el pastor, yo le miraba y decía, pastor. Cuando estuvo explicando acerca del sacerdocio, mira, me lo pisó. Si tú no tienes la intimidad en tu hogar y vienes aquí a hacer solamente la intimidad con Dios, ¿sabes cómo te llama Dios? Fariseo. Hipócrita. Aquí venimos con un corazón donde cantamos, nos emocionamos, pero cuando llegamos a casa... Ser sacerdote, como decía ayer el pastor, es algo que es un compromiso que tenemos con Dios. No somos sacerdotes de cualquier cosa ni de cualquiera. Somos sacerdotes puestos en un reino. Y en ese reino tiene que haber un rey. Y ese rey es Jesucristo. Y rey no es Jesucristo donde no puede gobernar como rey. No es rey donde no puede gobernar. ¿Cómo es el lugar que tú tienes preparado? ¿Cómo es tu templo? ¿Está preparado para que Jesucristo reine? Temor de Dios, celo de Dios son inseparables. No se puede enseñar a una casa espiritual, no se le puede enseñar solamente el temor de Dios o solamente el celo de Dios. Las dos cosas van unidas. Y muchas veces no somos consecuentes de lo que trae faltar al celo y faltar a lo que es el respeto a Dios. Pecamos y nos quedamos tan tranquilos. ¿Por qué te crees tú que dice esto en Hebreos 10:31? Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ese papito, ese Diosito que nos hemos creado muchas veces, que, cuidado, yo no digo que no se diga, digo cuidado como lo dices. No creas que por decir eso Dios te lo consiente todo. Mira lo que dice aquí. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Qué significa eso de horrenda? Yo lo miré en el griego, la palabra phobos, que algunos habéis conocido, creo que lo conocéis, cuando alguien dice, tengo fobia, por ejemplo, a las arañas. La palabra phobos significa aquí respeto, temor, pero también miedo.
Y aquí utiliza foberos, un derivado que significa aterrador, horrendo, terrible, es caer en las manos del Dios vivo cuando Él está airado. Por eso no tomemos a la ligera Diosito y Papito cuando estamos pecando. No podemos jugar con Dios, ni con las cosas de Dios. A Dios se le teme y se le respeta, pero también se le debe temer con miedo cuando el pecado está entre Él y nosotros, porque Él no consiente el pecado. Él no consiente amantes. No podemos entrar en las cámaras de amor, como hay una canción, donde tenemos intimidad con el esposo, pero estamos llevando amantes. Llevamos las cosas de la carne. Por ejemplo, no podemos entrar en la presencia de Dios con un hermano está aborreciendo a otro hermano. ¿Entendemos esto? Hay tres veces en Primera de Juan que habla sobre esto. Primera de Juan 2:9. Primera de Juan 2:9 dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. ¿Cómo está el que aborrece a un hermano? Con el que se enfada con un hermano y levanta ahí una barrera. ¿Cómo está? En tinieblas. Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Fíjate qué palabra está diciendo aquí. Homicida. Cuando tú te confrontas con un hermano, cuando tú te llevas mal con un hermano, Dios te está llamando homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Cuando alguien se convierte en un homicida, ¿qué está diciendo? Tú no tienes vida eterna. En otras palabras, tú no vas a entrar en el reino. Y la tercera, Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, levantamos nuestras manitas, Señor, te amo, aquí en la casa. Dice, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Qué nos está diciendo Dios? Nos está diciendo que andamos en las tinieblas, que somos homicidas y que somos mentirosos cuando nosotros nos llevamos mal uno con otros. Por eso esta casa tiene que tener unidad. Unidad. Porque en la unidad hay bendición y hay avivamiento. El día de Pentecostés, ¿cómo estaban todos? Unánime, no estaban aborreciéndose, estaban unánimes juntos. De modo que el odio y el rencor son amantes que metemos nosotros ahí en la cámara de amor de nuestro Dios. Y Dios no puede permitirlo. Dios es amor, el esposo es amor, y que guarda rencor a su hermano es homicida. Y el rencor es uno de los amantes que muchas veces llevamos nosotros o pretendemos llevar a la cámara de amor. De modo que el que aborrece, el que es mentiroso, el que es homicida, está rompiendo la unidad del cuerpo. Marcos 12:30. A mí me enseñó el pastor Juan a meterme en la biblina. Y creo que todos los que somos ministros del reino, nos gusta que lo que nosotros digamos, la palabra sea la que lo confirme. Marcos 12:30. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Así es como amas a Dios? Léelo. Corazón, alma, mente y todas tus fuerzas, exige todo. Y ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ahí está toda la ley. Cuando nosotros tenemos verdaderamente temor y tenemos celo, no solamente estamos amando a Dios, sino que estamos amando a nuestro prójimo. Nos interesamos por nuestro prójimo, no por nosotros mismos. Dice Pablo en 2 Corintios 3:3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo,
No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué somos nosotros? Cartas abiertas. Los mandamientos están escritos aquí en el corazón, no en tablas de piedra. Por eso ya no necesitamos la ley de esa forma. Tú sabes lo que es robar, tú sabes lo que es matar, todo eso está escrito aquí. No hace falta tenerlo en una tabla de piedra. De modo que nosotros cumplimos el propósito de los 10 mandamientos, todas las leyes, porque están escritas en nuestro corazón. Llevamos esa ley en el corazón y estamos de acuerdo con Jesús, ¿o no? Amar a Dios con todas nuestras fuerzas, alma, mente, corazón, y al prójimo igual. Amarlo como a nosotros mismos. Tener celo de Dios, dejar que esas dos reglas sean las que regulen nuestra vida. Amor a Dios, amor al prójimo. Que nuestras acciones regulen esa vida también. Por amor a Dios y por amor al prójimo yo sirvo. Por amor a Dios y por amor al prójimo yo hago las cosas. Y eso es lo que me marca a mí como verdadero hijo de Dios. Y ¿sabes una cosa? Lo que pretende Satanás. Lo que pretende Satanás es acabar con el linaje de Dios. A él le da igual los cristianos. A él le da igual. Pero los hijos. Dice Proverbios 22:5. Proverbios 22:5. Espinos y lazos hay en el camino del perverso, pero el que guarda su alma se alejará de ellos. Nos alejamos nosotros de todo lo que es la perversión. ¿Cómo guardamos nuestra alma? ¿Cómo guarda esta casa el alma de la casa? Solamente lo podemos guardar cuando tenemos temor de Dios y tenemos celo de Dios, cuando le respetamos, cuando nos esforzamos, cuando nos desvelamos por lo que es de Dios y por Dios. Cuando nosotros nos refugiamos, vamos a buscar el refugio en la cámara íntima del Rey, del Soberano. Repetimos tantas veces una palabra. Señor. Señor, Señor, Señor. Y ya lo hacemos como una rutina. Pero ¿tú entiendes lo que significa Señor? ¿Tú te has planteado lo que significa la palabra Señor? En Apocalipsis 16 dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando yo lo miro en griego, la palabra kuros significa supremo, autoridad suprema. Y aquí la palabra que emplea es un derivado y es kurios y significa Señor, soberano, amo, dueño. ¿Es Jesús tu dueño, tu soberano? Señor de señores está por encima de todos los señores que tú tengas. De todos los señores que tú ames está el Señor de señores. Desgraciadamente, cuando muchos vienen a la iglesia buscan cargos, buscan puestos en la iglesia, pero no buscan ni funciones ni revelación. Aquí no hay cargos, no hay puestos, hay funciones. Pero para tener funciones también hay que tener revelación, porque la revelación viene del Espíritu Santo cuando tú tienes intimidad en esa cámara. Y cuando tú tienes revelación, lo que tú digas tiene poder. Porque es lo que Dios te ha revelado. Por eso la cueva de Adulán o las cámaras íntimas que estamos cantando muchas veces, no es ni más ni menos que el corazón de Dios. Por eso Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Lo que decía antes de que todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos, nuestras decisiones son algo que están muchas veces controlados por Satanás por ser hijos. Y hay un ejemplo en la Biblia. Jesús no fue tentado porque tenía hambre, ni porque tenía sed. Satanás no le tentó a Jesús porque estaba en esa necesidad. Es un error pensar eso. ¿Por qué? Mateo 4:3.
Mateo 4:3 dice, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. ¿Por qué entonces le atacó Satanás? ¿Por qué lado? Si tú eres hijo. Satanás va por el linaje de Dios. Desde que nació Jesús fue a por él. Quería quitar el linaje de Dios, y quita el linaje de Dios, nosotros no estaríamos aquí. De modo que si nosotros verdaderamente somos hijos de Dios, ¿qué va a tratar Satanás de hacer? Apartarte, cortarte como el linaje de Dios. Quiere separarte del Padre. ¿Por qué? Porque ser hijo es lo que te identifica con el Padre. Es lo que te da seguridad, es lo que te da unidad. No son tus necesidades, es tu filiación. ¿Te das cuenta de esto? Dios no te ataca porque tú tengas hambre, porque tengas sed, te ataca porque eres hijo de Dios. Y Él quiere acabar con ese linaje. Por eso decía antes que todo lo que sea de la carne es carne y de lo espíritu es espíritu. Por eso Jesús dijo, Mateo 15:19, Mateo 15:19, porque del interior, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Por eso Dios no está ahora mirando cuántos somos aquí. Él está mirando a ver cuántos corazones son fieles aquí. Te vuelvo a hacer la misma pregunta de antes. ¿Vienes con apariencia tratando de que digan, ay hermano, qué bien te veo, cómo alaba a Dios, cómo adora? Tenemos simplemente como los fariseos, apariencia exterior, atractiva. Pero lo más importante para Dios es lo que sale de nuestro corazón, que hay en nuestro corazón. ¿Cuántos amantes hay ahí que no hacemos hueco para que Él habite? ¿Cuántas veces tratamos por todos los medios de que todas las necesidades nuestras como humanos sean satisfechas? Por ejemplo, pastor, yo sé tocar la guitarra muy bien. Mira, nos falta un guitarrista. Sube al altar y ponte a tocar. Hermano, ese es uno de los errores más grandes que cometen muchos pastores. Tú no puedes subir aquí a cualquier persona simplemente porque sepa tocar la guitarra. Simplemente porque la iglesia tenga una necesidad de un guitarrista. La iglesia necesita a alguien que tenga temor, que tenga celo y que sea instrumento de Dios tocando la guitarra. Que tenga celo por adorar y por alabar. Yo me quedo muchas veces cuando está aquí Emmanuel o cualquiera de las hermanas y empiezan, Ellen o cualquiera, ¿no?, que empieza a adorar a Dios y empieza a salir de su corazón cosas. Yo me quedo, wow. Eso es un tesoro. Eso es un tesoro. Son hombres y mujeres jóvenes que tienen temor y celo por adorar, por alabar a Dios, no por tocar. No podemos dejar cubrir nuestras necesidades y abandonar lo que verdaderamente es el celo y el temor. Por eso muchas veces los jóvenes o cualquiera puede venir al pastor, yo quiero subir ahí arriba. Mira, no se trata de que tú subas, se trata de lo que tú eres. Si no eres un adorador, si no tienes intimidad con Dios, ¿qué quieres aquí? Subir para decir todo, ¡wow! Mira. El celo de Jesús al echar los que comerciaban en la casa de Dios es el mismo celo que tenemos que tener nosotros por la casa de Dios. El mismo. Ese mismo celo que tenemos que tener nosotros cuando nos reunimos. Porque tenemos que pensar que nosotros somos la esposa de aquel que es santo. Esta casa tiene que tener temor y celo y tener intimidad. Porque cuando nosotros nos apartamos del celo, cuando nos apartamos del temor, caemos en mirar el trono, pero no al que está en el trono. Miramos lo material, pero no lo espiritual. Miramos nuestro egoísmo, dejamos de mirar
al que está en el trono para mirar las cosas materiales. No podemos negociar con la unción. Mira lo que te digo. No podemos comerciar con la unción y tú miras, pero yo no estoy ungido. ¿Cómo que no estás ungido? Mira, acompáñame a 1 de Juan 2:20. 1 de Juan 2:20. Dice, pero vosotros, ¿quiénes sois vosotros? Todos nosotros. ¿Y qué dice? Tenéis la unción del Santo. ¿Hay alguien que no esté ungido? Todos tenemos la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y ahora te voy a explicar más todavía sobre esto. Hoy muchos están negociando, por desgracia, con la unción. Muchos pastores sacan beneficio económico a causa de lo que ellos llaman unción y ponen un precio a la unción. ¿Y sabes por qué? Porque se ha perdido el propósito. Se ha perdido el celo, se ha perdido el temor por parte de estas personas. Y para ellos el Dios de amor solamente les queda una cosa, el Dios juez. Porque van a dar cuenta de todo eso. Y es terrible. Yo cuando leí esto, Deuteronomio 29:20. Deuteronomio 29:20. Dice, no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre o tal mujer. Y se asentará sobre él toda la maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Es terrible lo que Dios, cuando se enoje, va a hacer sobre estas personas que venden la unción, que comercian con la unción. La unción en la casa de Dios no se compra ni se vende, ni se negocia con ella. La unción es el Espíritu Santo derramado sobre Cristo, que es la cabeza. Y si nosotros somos el cuerpo, ¿entiendes esto, lo que está pasando? Si la unción cae sobre la cabeza, ¿qué ocurre con el cuerpo? Que también es ungido. ¿Entendemos esto? ¿Entendemos que somos todos ungidos? Porque si la cabeza es ungida, ¿os acordáis del Salmo 133 cuando decías como buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón? Es exactamente lo mismo. La unción del Espíritu Santo que cae sobre la cabeza, que es Jesucristo, se derrama sobre el cuerpo que somos nosotros, la iglesia. ¿Te das cuenta del privilegio que tenemos, que somos todos ungidos? De modo que Dios creó al hombre y le dio gobierno. ¿Por qué? Porque en ese momento tenía celo, tenía intimidad con el Creador. Adán y Eva, cuando fueron creados, tenían celo por las cosas de Dios. Pero cuando se perdió el celo, cuando se perdió la intimidad, cuando Adán se distrajo en mirar el trono, porque podía ser como Dios, lo mismo que Satanás, se perdió el celo. El hombre se debilitó y el hombre cayó. Empezó a tomar amantes. Y el resultado es que nosotros, cuando tenemos amantes, ¿a quién le echamos la culpa? Adán dijo, la mujer que tú me diste. O lo que decía el pastor ayer por la tarde cuando Aarón, yo eché ahí el oro, ¡pum!, y salió de pronto el becerro. ¿A quién queremos engañar? Por eso Dios ama la intimidad con su esposa, la iglesia. Tú eres iglesia, Dios quiere intimidad contigo, pero no puedes tener otros amantes. Por eso creo que tenemos que entender que nosotros tenemos que tener solamente intimidad con nuestro esposo. ¿Tú sabes lo que sería ahora, los que estamos casados, que te metas en el lecho por la noche y te encuentres a tu lado que tienes 2 personas? ¿O 3? Así es Dios. Él no quiere en su intimidad nada más que a ti. No quiere que haya amantes. ¿Cuántos amantes tenemos nosotros y que no nos hemos arrepentido? ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos, Señor? Que tenemos que decir, Señor, perdóname. Señor, yo quiero levantar en mi hogar un altar de adoración, porque yo quiero adorar al que obedezco, al que quiero hacer su voluntad. De modo que tener temor de Dios es tener reverencia, pero es estar en su presencia. Tener su presencia es no moverse si Él no se mueve. Tener su presencia es hacer su voluntad. Por eso, hermanos, hay una llamada que nos hace Dios
muy importante, la hemos leído muchas veces, pero yo quiero repetirla otra vez. Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare, ¿qué dice? No. Vamos a leerlo otra vez. No dice eso. Si se humillare mi casa de Sión. Mi casa de Sión. ¿Cuál es la casa de Sión? Si se humillare la casa de Sión sobre la cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, eso es intimidad, eso es temor, eso es respeto, eso es celo, y se convirtieren de sus malos caminos, quita todos los amantes que tienes, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su corazón. Eso pone ahí, amén. De modo que, ¿cuántas veces hemos traicionado a nuestro esposo? ¿Cuántas veces lo hemos dejado de amante y le hemos traicionado? Desencajamos la cara cuando vemos noticias como una joven que ha sido violada o que ha tenido un aborto o que alguien ha sido asesinado y nos quedamos tan tranquilos cuando somos homicidas por aborrecer a un hermano. ¿Quién me explica eso? Cuando hablamos de los pastores, cuando no andamos en sujeción a ellos, cuando no tenemos celo por esta casa, cuando permitimos que alguien venga y te susurre al oído algo de un hermano o de los pastores. ¿Ah? Por eso el celo de Dios por esta casa es una preocupación constante por el bienestar de esta casa. Es una fuerte determinación que Él tiene para que nada surja, para que nada se le escape entre Él y esta casa. Que nadie pueda engañar, que nadie pueda minar, que nadie pueda destruir el pacto que Dios tiene con esta casa como esposo. El celo verdadero debe ser iluminado por la palabra de Dios. Si no cogemos todos los días el alimento espiritual, nos debilitamos, no tenemos celo por las cosas de Dios, y una de las cosas de Dios es la palabra que está aquí revelada y escrita. Un celo de Dios tiene que ser sincero, tiene que ser verdadero. No puede ser como el deseo ese que tenían los fariseos hipócritas, ese espíritu sectario de división. Esta casa no puede tener espíritu ni sectario ni de división. Y todo nace por el egoísmo, por la envidia, por intereses personales. Y eso va en contra de lo que es el celo y el temor de Dios. Y en contra de lo que dice la palabra. Un celo verdadero de cualquiera de nosotros se preocupa por las cosas de las cuales Dios mismo se preocupa. Cuando tú tienes un celo verdadero te preocupas como Dios se preocupa por sus cosas. De modo que si no somos celosos por buscar la santidad, si no somos celosos por buscar la salvación con temor y con temblor, ¿cómo se van a convertir los inconversos? Si nosotros somos cartas abiertas, cartas escritas, y escritas con tinta de la sangre de Cristo, ¿cómo salimos a la calle cuando en nuestro corazón no hay ni temor, ni hay celo por las cosas y por Dios, ni por la casa de Dios? Amados, tenemos que ser todos nosotros celosos en oponernos a las cosas que Dios odia. Por eso tenemos que ser celosos en lo que es verdaderamente la doctrina del reino, la doctrina del evangelio del reino. Celosos con la palabra. Y hay una cosa, y termino. El celo de Dios es inseparable del amor. El celo de Dios verdadero odia el pecado, pero ama al pecador. El celo de Dios odia la iniquidad, pero está dispuesto a hacer bien incluso a aquellos que son malos. El celo de Dios va acompañado de humildad. Amados, tenemos ese celo y ese temor. Ponemos el esfuerzo, el desvelo y el cuidado por Dios y por las cosas de Dios y por la casa de Dios.
Oremos. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, mi Dios. Que sea una reflexión para esta casa. Señor, tú has revelado en esta casa cosas maravillosas. Cosas acerca de lo que es el temor de Dios. De lo que es la intimidad de Dios con Dios. De lo que es llegar afligido y salir en victoria y valiente. De lo que es estar como Aarón y Hur, cogiendo los brazos del siervo para que no se agote. De cómo, Señor, esta casa tiene que ser casa de valientes. Cómo esta casa tiene que tener el anhelo de ser escuderos del siervo y de la sierva. De cómo esta casa, mi Dios, no solamente es tener temor, sino es tener celo. Esa pasión por las cosas de Dios, por la casa de Dios, por la palabra de Dios. Señor, ha llegado el momento, mi Dios, en que nosotros partimos. Pero tú has dejado en esta casa un perfume. Has dejado una enseñanza, Señor, en la que esta casa, Señor, ha recibido una palabra de exhortación, de reflexión y de convicción, para que esta casa pueda ser restauradora. Tiene que ser una casa comprometida con el celo y con el temor a Dios. Mi Dios, bendice a todos los valientes de esta casa, mi Dios. Y cuando oren y digan, Señor, que ellos entiendan y sepan que eso significa que es tu dueño. No tenemos nada. Todo es de Él, para Él. Señor, toca el corazón de cada uno de los que estamos aquí. De todos nosotros, ministros, siervos. Que podamos entender, Señor, que este mensaje que tú has traído durante 4 domingos sea un mensaje, Señor, de reconciliación contigo, donde adquiramos ese compromiso de esposa, virgen, como dice tu palabra, virgen, no corrompida, no corrupta, virgen. Por eso Jesús no se casó, porque te está esperando a ti. Te está esperando a ti como esposa virgen. No te corrompas trayendo amantes. No metas el odio en el lecho. No metas la ira en el lecho. No metas la mentira en el lecho. No metas tantos y tantos amantes. Acuérdate, esposo. Acuérdate, esposa, cuando estés en el lecho de la intimidad y piensa que tuvieras 3, 4 más en el lecho. ¿Cómo te sentirías? Traicionado, decepcionado. Así se siente Dios cuando nosotros traicionamos su intimidad como esposa. Padre, nos humillamos delante de ti. Te pedimos perdón, mi Dios, perdón por las veces que hemos metido en las cámaras de amor extraños y hemos entristecido tu corazón y ha llorado tu corazón porque te hemos traicionado, Dios. Perdónanos, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a entender que somos esposa virgen, somos la novia virgen, que el Cordero de Dios, cuando celebre las bodas, va a recibir. Oh Dios, que permanezcamos vírgenes. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No levantes su ira y creas que por decirle papito, Diosito. Hay una canción que hemos cantado antes y a mí me hace así en el cuerpo porque dice, Él perdona. ¿Cómo dice? ¿Cómo es la palabra que dice? ¿Perdona nuestras?
rebeliones, no, dice errores, nuestros errores. No, lo dice errores, ¿no? ¿Es errores lo que dice, Katy? Helen, es errores. Dios no perdona errores, Dios perdona pecados. No sé por qué se escribe esa canción así. A mí la Biblia no me habla de errores, me habla de pecados. Cuando yo me rebelo contra Dios, peco contra Dios, no cometo un error. Por eso que entendamos que error y pecado no es lo mismo. Una equivocación no es lo mismo que pecar contra el Santo. Por eso, mi Dios, una vez más, perdónanos. Y como hemos leído, emuná, ahí está el clavo, en medio de la palabra emuná. Iglesia, levanta el clavo y clávalo y permanece firme en tu fe. Que tu fe sea estable. Que puedas sentarte como Moisés en esa roca, Jesucristo. Pero permanece estable. Pon tu clavo ahí. Y no te muevas, ni te dejes que nadie te mueva. Padre, yo te ruego esto en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor, por haberme permitido compartir esto.